Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un buen comienzo de semana dentro de lo posible. Bienvenidos a un mundo de economía y nosotros ya preparados para llevarles esta nueva entrega. Fidel, ¿cómo estás tú? Buen lunes. Gracias, Darcy. Bienvenidos amigos. Esperamos que todos ustedes estén bien y efectivamente para dar inicio a nuestro programa y como acostumbramos los lunes, pues traemos para ustedes en este primer segmento la noticia económica más importante de la semana. Y dicha noticia es nada más y nada menos que el hecho noticioso, informado, comunicado de que el Banco Central de Venezuela autoriza, a partir de hoy, por cierto, compra y venta de divisas a través de mesas de cambio, lo cual implica, valga la redundancia, una modificación en el sistema cambiario nacional. Y en efecto es así, Fidel. Esta información fue conocida la semana que recién acaba de culminar a través de una resolución por parte del Banco Central de Venezuela, resolución 19-0105-01, donde el Banco Central autoriza a través de las instituciones financieras del país la compra y venta de divisas, tanto por parte de personas naturales como personas jurídicas, lo que traduce pues que el DICOM desapareció. Sin embargo, en el artículo 1 de esta resolución, el documento establece que dichas instituciones bancarias son habilitadas para actuar como operadores cambiarios, las instituciones financieras del país, y con las cuales podrán pactar a través de las mesas de cambio entre personas naturales y personas jurídicas. Esto permitirá que se pacten operaciones de compra y venta de divisas de acuerdo al tipo de cambio con que vaya cerrando día a día. Sin embargo, también es importante destacar que en el artículo 6 de esta resolución, repito, 19-05-01, detalla que los interesados que en presentar las cotizaciones de la oferta y la demanda a través de este nuevo sistema pueden hacerlo sin restricción alguna, siempre y cuando sean clientes de los bancos, sí, del sistema bancario nacional. Tiene que ser, el solicitante tiene que ser, digamos, cliente del banco, tener cuenta, traducido correcto al castellano, tener cuenta en el banco. Ahora bien, ¿cómo funciona el sistema? Los interesados, usted y yo, persona natural, o una empresa, persona jurídica, con cuenta en un banco, puede asistir al banco físicamente o a través de la página web de la plataforma del banco, siempre y cuando, por supuesto, el banco tenga en su plataforma la opción para hacer esta operación. Acude al banco y hace la solicitud, de manera que el banco entonces intermedia, tramita a nombre suyo frente a la mesa de dinero en el Banco Central de Venezuela la operación de adquisición o posteriormente también será de venta de divisas a nombre del cliente. Esa operación, esa solicitud, muy al estilo anterior de Cadivi, muy al estilo DICOM, es procesada por el Banco Central de Venezuela en la fulana mesa de dinero y se autoriza y se asigna en consecuencia la cantidad solicitada. Una vez que eso es hecho, se notifica al banco y el banco de sus recursos, Darcy, amigos, de sus recursos, de su dinero, bien sea entrega al cliente las divisas, si es una adquisición de divisas, o deposita en cuenta al cliente los bolívares si se trata de una venta, ¿no?, de divisas. Posteriormente, el Banco Central entonces le reintegra al banco las divisas. Las preguntas que muchos nos hacemos: ¿cuál será la fluidez de esa reintegración de divisas a los bancos? Puesto que los bancos van a empezar entonces a operar y a comercializar divisas de aquellas operaciones que sean aprobadas por el Banco Central de Venezuela. Y si no hay fluidez, si no hay rapidez en el reintegro de las divisas, ¿qué va a pasar desde el punto de vista de capitalización de la banca? Y si lo vemos así en frío, Darcy, esto no es una liberación del mecanismo de control cambiario. El control cambiario sigue vigente porque sigue siendo auditado, manejado, controlado, regulado por un ente público, que en este caso es el Banco Central. Porque yo no estoy librado, o sea, yo no me puedo ir con mi tarjeta de crédito venezolana, en el supuesto de que tuviese el límite suficiente, por ejemplo, a la ciudad vecina más cercana
en el extranjero y hacer uso de mi tarjeta de crédito venezolana para poder comprar y que eso me lo cobren entonces a tasa del día, hagan la operación cambiaria como ocurre en cualquier parte del mundo. Por eso es muy importante saber hasta qué punto se desaparece la figura del control de cambio. Nosotros vamos a ahondar más sobre este tema en la entrega de este próximo miércoles, así que muy pendientes. Ahora vamos a una importante reflexión, porque la reflexión siempre es necesaria. Y una vez más, en el déjà vu, es decir, en el eterno retorno nacional, ocurrió otro aumento nominal, o sea, un aumento solo de nombramiento del monto de ese instrumento que por extensión conceptual aún se le dice salario, y digo salario entre comillas, el cual, pues al estar bajo el sometimiento de una hiperinflación no atendida técnicamente por la gente del oficialismo, lo convierte en tanto instrumento en algo ajeno a los beneficios e intereses del asalariado. Sin duda que su capacidad real de compra pone el monto de 40.000 bolívares muy por debajo en su capacidad adquisitiva, incluso sumándole el ticket de alimentación del primer monto con el que se inauguró el nuevo cono monetario en enero pasado, o sea, de los 18.000 bolívares, ¿lo recuerdan? Este fenómeno es propio de las metafísicas derivadas de una economía antieconómica, en donde las cosas hiperinflacionadas en la medida en que aumentan de precio van reduciendo en esa misma medida su cantidad y su calidad. En ese orden, en la medida en que se le aumente nominalmente el monto al salario, este bajará exponencialmente el poder que tiene para comprar, al punto que dentro de poco se anunciará el nuevo aumento, con lo que se evidenciará que ese monto de los 40.000 bolívares más 25.000 del cestatique solo fue una entelequia, o sea, una nominalidad, como todos los aumentos salariales que han habido anteriormente por decreto. Con esta reflexión nosotros nos despedimos y vamos a hacer una breve pausa comercial. No se aparten, por favor. Bien amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía, aquí acompañándolos en este mediodía de lunes. Y a continuación, como acostumbramos los lunes, segundo segmento, hablaremos en nuestra sección del Diccionario Económico y Social de un término económico. Hoy traemos para ustedes un término bien interesante, académico. Vamos a hablar de ordoliberalismo. Sí, ese es el término que hemos seleccionado para este mediodía, ordoliberalismo. Y no solo fue la gran perdedora de la Guerra Mundial II, sino que al ser el epicentro de las acciones bélicas, Alemania fue la más devastada. Pero perder la Segunda Gran Guerra también perdió la primera. Valga acotar, nada más le produjo una debacle o un aplastoso material, porque teniendo activos morales, científicos e históricos a su favor, muy difícilmente esta nación, Alemania, no se recuperaría. Y así lo hizo, por supuesto. Alemania pasó de ser la perdedora bélica a la triunfadora económica de la posguerra, al extremo que, sin ser miembro del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, debido a su peso específico absoluto, cuando se reúnen los 5 miembros principales, ya no se les dice el grupo de los 5, sino el grupo de los 5 más 1, si es que Alemania es llamada, y a menudo pues se le llama. Hago yo esta breve apología a este país por el sencillo hecho de que fue allá en Alemania donde se creó la versión de la práctica económica orientada a resultados evaluables y mejorables, llamada ordoliberalismo, el cual como proyecto se le presentó a Hitler y al Partido Nacional Socialista para enfrentar los coletazos del crack económico del 29, de la Gran Depresión del 29, pero que el Führer nazi o el caudillo nazi no le prestó atención, pues el proyecto que le presentó Walter Eucken, el principal teórico de tal visión, colocaba al Estado en un sitio muy por debajo del mercado, cuya función político-jurídica debería centrarse en reglar o reglamentar las condiciones objetivas de la economía sin participar en ella
como actor. El ordoliberalismo nos remite obligantemente a la escuela de Friburgo de Brisgovia en el estado alemán de Baden-Württemberg. De más está decir que esta corriente es opuesta al keynesianismo y a la izquierda económica basada en la tesis marxista del comunismo radical. Cuando usted escuche hablar de la economía social de mercado, ya sabe que se está hablando es de las propuestas de la Escuela de Friburgo y su ordoliberalismo, que sale de la palabra alemana Ordnung, que se traduce orden en español. O sea que el ordoliberalismo es ponerle orden al liberalismo, que por sí solo le resulta nefasto a las economías como cualquier otra idea extrema de las cosas. Y hasta aquí este término, ¿qué les pareció? Se queda de pronto hacer un muy pequeño comentario o acotación, y es que es precisamente este ordoliberalismo que está detrás de lo que se conoce como la economía social de mercado, precisamente el modelo económico que han desarrollado los países de la Europa del Norte, los de Europa del Norte, muy conocidos, famosos, Noruega, Finlandia, Suecia, etcétera, y que se usan como, digamos, como parámetro de lo que es socialismo, ¿no? Sin que en realidad esto sea socialismo, porque en realidad lo que hay allí es un ordoliberalismo, o sea, un modelo económico liberal de libre mercado con ciertas regulaciones y controles, particularmente sobre cuál es la función que debe cumplir el Estado para que regule, pero sin obstaculizar, sin asfixiar la economía. Ese es el modelo que está funcionando. Es así. Bien, amigos, tenemos que hacer un nuevo corte comercial y regresamos con más de Un Mundo de Economía, a continuación con la economía del Táchira. Ya venimos. Anuncio la sección y te vas tú solito, yo haré. Y nosotros seguimos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. Hoy es lunes de Táchira y su economía, y no podemos dejar pasar por alto que la economía del Táchira se asfixia cada vez más por el colapso, por las fallas de los servicios públicos que cada vez se hacen interminables. Y esto se viene observando desde principios de año, sin duda alguna, ¿verdad, Fidel? Pues sí, es una situación realmente fuerte, compleja, que se está viviendo la ciudad capital del estado Táchira, y en términos generales todo el estado Táchira ha estado en los últimos días amaneciendo revolucionada por una cantidad impresionante de protestas y de molestia que está manifestando clara y abiertamente la ciudadanía, la población, por la inmensidad y la cantidad y la dimensión también del problema que se vive por falla de todos los servicios públicos que pueden estar presentes y que deben estar presentes en la ciudad, que son precisamente servicios públicos que existen para ayudar, facilitar, mejorar las condiciones de vida de la población, reducir los costos de las operaciones económicas en el funcionamiento y permitir, en pocas palabras, que las cosas funcionen. Pero resulta que nada está funcionando. No hay energía eléctrica, estamos sometidos a un racionamiento de 12 horas diarias, en algunos casos más de 12 horas, en otros casos menos de 12 horas. No hay, digamos, un cumplimiento del horario que se estableció para el fulano racionamiento. De manera que entonces, cuando no hay energía eléctrica, entonces no hay comunicaciones, no hay internet, no funcionan los puntos, se cae la plataforma de los bancos, entonces tampoco hay bancos. Llega la luz, efectivamente, cuando se cumple el periodo y lo reconectan, pero entonces la plataforma bancaria no funciona, queda caída en el ámbito, entonces no puedes hacer transacciones en los bancos, como por ejemplo retirar efectivo o cualquier otro tipo de transacción que tú quieras hacer en la banca. Por el mismo efecto, si falla la plataforma, entonces tampoco se puede acceder a la plataforma bancaria por vía de internet, a través de las aplicaciones en los teléfonos o de las páginas web de los bancos, porque están caídas también. Eso es lo que en la banca llaman, se fue la línea, ¿no? Entonces están sin línea. Así, la afectación a las operaciones comerciales es muy grande, porque entonces no se puede operar. Se cae entonces también el internet,
por su cuenta. No hay internet. Al no haber internet no hay puntos. No se puede acceder entonces los clientes a pagar con un punto con sus tarjetas de débito o crédito. No se pueden hacer transferencias para pagar cualquier transacción económica y comercial que se realice. Amén de esto, falla el gas. No hay gas doméstico. Entonces la gente tiene enormidad de dificultades en casa para llevar una vida relativamente normal. No hay agua. También nos racionan el agua. No hay gasolina. El problema de la gasolina es terrible, el que estamos viendo en los últimos días. Volvieron las megacolas, y eso que tenemos un sistema que en un inicio comenzó a funcionar, que es el pico y placa, pero el fulano pico y placa exige que todos los días llegue gasolina a las estaciones de servicio, de manera que el día que te toca por placa hay gasolina y te comes la cola, pero pones la gasolina. Pero si no llega gasolina el día que te corresponde, perdiste la cola, te quedaste sin gasolina. ¿Y cuándo te toca? El siguiente día de tal. Bueno, esa es la situación que estamos viviendo, Darcy. ¿Y cómo está influyendo negativamente en lo que es el sector productivo regional? Lo paraliza. Totalmente. Por eso hablamos de que la economía está asfixiándose, porque lo paraliza. Y esto obliga evidentemente a hacer una reflexión, puesto que estamos teniendo todos, particularmente el sector productivo, unas pérdidas que son irrecuperables, tanto económicas como en términos de tiempo. Y eso es en buena medida porque, hombre, interminables son las colas en las estaciones de servicio de San Cristóbal, como lo venimos comentando, y porque no se escapa nadie, de los 29 municipios tachirenses. Y esto vuelve a ocurrir nuevamente, pese a que el sistema de pico y placa, como estamos comentando, al principio fuese exitoso. Ahora las colas le complican mucho más la vida a todos nosotros los andinos, quienes debemos surtir gasolina sí o sí el día que corresponde, y en el que si simplemente no llega el líquido combustible, pues te quedaste sin gasolina. Estamos los tachirenses viviendo un infierno provocado por la incompetencia, la mediocridad y la corrupción de quienes tienen la obligación, por sus cargos, de velar por el funcionamiento de esos vitales servicios públicos. La situación realmente es de tal gravedad que estamos observando los ciudadanos impotentes el colapso de todos, absolutamente todos los servicios públicos, frente al que las autoridades competentes, entre comillas, porque pareciera que no les competiera la cosa, lucen totalmente incapaces de solventar nada. El caos les pasó por encima, los arropó. ¿Cuándo va a terminar esta tragedia? Entre tanto, la economía, como comentábamos, sufre daños y pérdidas irreversibles, pero frente a ello, el empresariado emprendedor hace esfuerzos sobrehumanos para no sucumbir, en esta desgracia. Así estamos. Y gracias a Dios habemos muchos todavía en este país y en este estado y en esta ciudad de San Cristóbal empeñados en seguir haciendo nuestro trabajo lo mejor que podamos, con mística y con mucho esfuerzo, sin lugar a dudas. Es así, Fidel, totalmente. Por eso, por supuesto que no hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando y buscar respuestas, ingeniarnos. Bien, sí. Y con esta reflexión nosotros debemos despedirnos, pero no podemos hacerlo sin antes darle las gracias a ustedes por su amable atención. Que tengan un buen provecho y una feliz tarde dentro de lo posible. Y ya saben que la economía como principio y conocimiento cada vez adquiere mayor relevancia en nuestras vidas prácticas. Feliz tarde. Saludos a todos.